Hola chicos, bienvenidos a mi primer video en YouTube. Yo soy Cari G y hoy vamos a hablar sobre un caso que ha retumbado mundialmente y que ha sido un caso que hasta el momento no se ha resuelto ni ha encontrado al culpable. Este es el caso de John Bennett. John Bennett nació el 6 de agosto de 1990. Su padre se llama John Bennett Ramsey, su madre se llamaba Patricia Ramsey y su hermanito, que es 3 años mayor que ella, Burt Ramsey. John Bennett era modelo, concursaba en muchísimos certámenes de belleza, de los cuales muchos llegó a ganar, siguiendo así los pasos de su madre, que cuando ella era joven, ella también era modelo. La tragedia de esta familia inició el 26 de diciembre de 1996. Muy temprano por la mañana, cuando todos aún dormían, Patricia encontró en las escaleras de su casa una nota que decía que habían secuestrado a John Bennett. Ella inmediatamente corrió al cuarto para buscarla y efectivamente no estaba. En la carta decía explícitamente que para poder regresar a John Bennett salvo a casa, la familia no podía dar aviso ni a las autoridades, ni a familiares, allegados, ni vecinos, absolutamente a nadie. Sin embargo, la señora Patricia lo primero que hizo fue llamar a la policía. 5 minutos más tarde, la policía llegó a la casa a tomar la denuncia y efectivamente no había rastro por toda la casa de John Bennett. La carta también decía de que debían conseguir $118,000 para el rescate de la niña. Mientras transcurrió el día, el señor John Bennett logró comunicarse con el banco y logró conseguir los $118,000 en efectivo. Unas 8 horas después de la desaparición de la niña, la detective que estaba en ese momento a cargo le dijo al señor John que volviera a buscar por toda la casa para determinar de que realmente no había algo extraño o sospechoso que pudieran ayudar a la investigación. El señor John, junto a un amigo que estaba allí ayudándolo, fueron directamente al sótano en donde el señor John encontró el cadáver de John Bennett. El cadáver estaba tapado con una sábana. El señor John se la quitó y desató las manos de John Bennett que estaban atadas justo arriba de su cabeza. Luego de ello, el señor John tomó el cadáver de John Bennett y lo subió a la casa. Evidentemente, esto que hizo el señor John de desatarla, de subirla, de cierta manera estropea la escena del crimen. Empezaron las investigaciones. Los primeros sospechosos de este caso fue la familia Ramsey. Los policías de primer momento empezaron a sospechar de ellos por su comportamiento. Decían que el comportamiento que tenían los tres no eran conforme a lo que pasaría realmente una familia cuando acaba de perder, y no solo de perder, sino de ver a su hija muerta. Al parecer, todas las puertas y ventanas no habían sido forzadas por nadie del exterior. Entonces la policía en ese momento pensó, si nadie ha entrado a la casa, pues fueron los padres. Eso fue la primera hipótesis y el por qué la policía pensaban que ellos eran los culpables. Entonces la policía tomó como principales sospechosos a la familia. Los medios de comunicación de esa época empezaron a crear muchas especulaciones con respecto al caso. Decían y salían en titulares de que los Ramsey habían sido los que habían matado a la niña. Se creó una hipótesis por parte de la investigación de la policía que era la que para ellos confirmaba de que efectivamente había sido la familia quien nos había matado. Esta hipótesis se trataba básicamente de que el hermanito de John Bennett la había golpeado muy fuerte con una linterna en la cabeza. Los padres, al ver toda esta situación, pues decidieron crear una escena en la que pareciera que había entrado un intruso a la casa. Sin embargo, esto no se confirmó a la final. Hicieron entrevistas a los padres como al hermanito, y las personas simplemente percibían de que ellos estaban mintiendo, de que ellos no estaban dolidos o de que ellos estaban ocultando algo. Mucha gente pensaba eso por la actitud que ellos tenían en las entrevistas.
También se decía mucho de que un niño de 7 años que acababa de perder a su hermanita no se comportaría tan tranquilamente. De primer momento también se dijo de que Joan Bennett había sido violada. Así que se creó también el rumor de que el padre la violaba, de que algo salió mal en ese momento y decidieron pues matarla o algo así por el estilo. Sin embargo, eso simplemente se queda en eso, en una especulación. Entre los análisis y estudios que se han hecho alrededor del caso, se ha llegado a comprobar de que realmente Joan Bennett no fue violada, ya que ella, según testimonio del propio pediatra, ella sufría de vaginitis, algo que es totalmente común entre las niñas, en la que la vagina se inflama y las partes interiores de la misma pues a veces sufre irritación. Entonces pues realmente se confirmó de que no fue violada. También un dato muy importante es que bajo las uñas de Joan Bennett había ADN de otra persona. Era un ADN que no corresponde al núcleo familiar. Este ADN ha sido insertado en una base de datos en el cual si otra persona está registrada con el mismo ADN, lanza como una especie de conexión de que ha sido encontrado, de que en tal lugar existe una persona con ese mismo ADN. Por ejemplo, cuando las personas van a prisión, que se le toman todos los datos, también se le toma el ADN y este también es insertado en esa base de datos. En estos nuevos estudios que se han realizado se ha determinado mucho más de que realmente la familia Raincy no fue quien asesinó a la menor. Porque el hecho de que ya haya ADN de otra persona que no sea del núcleo familiar da muchas razones, mucho de qué pensar de que realmente hubo un individuo que entró a la casa. Además de eso, y que al inicio la policía no había tomado en cuenta porque supuestamente había telaraña en la ventana, era que la ventana del sótano donde encontraron a Joan Bennett estaba abierta y no tenía telaraña. Muy contrario de ello, había una marca en toda la pared bajo la ventana que podría ser que una persona cuando entró por la fricción que tuvo con la pared la haya manchado. Y de paso que del lado izquierdo de la ventana había una maleta y esta al parecer tenía una huella, queriendo decir que sí existe la posibilidad de que haya entrado un intruso. Con el hecho de que haya un ADN bajo las uñas de Joan Bennett y hayan encontrado esa marca en la maleta y bajo la ventana, y que de paso la ventana estaba abierta, es una prueba muy grande de que la familia realmente no la mató. Siendo así muy fuerte estas últimas pruebas, y en el 2009 una nueva fiscal que habían colocado en el caso determinó de que la familia ya no iba a estar bajo investigación. Esto quiere decir que consideraban a la familia como no culpable de la muerte de Joan Bennett. Cuando realizaron la investigación los policías en esa época, también se dice que fue una investigación muy pobre. Se dice que fue una investigación muy pobre ya que al parecer los policías no hicieron muy bien su trabajo. Por ejemplo, el forense que tenía que ir a analizar el cuerpo allí en la casa de Joan Bennett llegó mucho más tarde, y eso de cierta manera, mientras más tiempo pase un cadáver, es mucho más difícil determinar exactamente a qué hora murió Joan Bennett. Lo que sí es cierto es que el hecho de que la fiscal colocara como no culpable a la familia de Joan Bennett es porque existen las pruebas suficientes para determinar de que ellos no fueron los culpables. En la primera hipótesis se decía también de que el niño la había golpeado con una pieza que tenía el de juguete, que era como de un carril de un tren, que dejó estas marcas de aquí. Sin embargo, también se logró determinar de que esas heridas forman parte de una marca que deja un arma eléctrica, que son las que muchas veces utilizan los policías. Algo que he leído mucho de muchísimas personas es la sospecha hacia un policía. ¿Y por qué? La policía de esa época estaba muy aferrada a la idea de que era la familia. Tanto así que esta investigación pobre que les acabo de decir, simplemente no estudiaron muy bien el caso porque ya ellos desde el inicio tenían la idea que había sido la familia quien había matado a la niña. Entonces muchas personas han opinado de este caso de que quizás es un miembro o de la policía o es un miembro muy fuerte, hablando monetariamente,
el que trató simplemente de inculpar a la familia y de tapar todo. Yo particularmente veo mucha discrepancia entre ambos lados, tanto del lado de la familia Ramsey como en contra de ellos. ¿Y por qué? Es que actualmente en los estudios que se realizaron se determinó de que John Bennett, cuando fue estrangulada, estaba viva. Esto se determinó ya que alrededor de la soga que ella tenía en el cuello habían marcas en forma de C, que son las uñas de ella cuando se estaba tratando de quitar la soga, cuando la estaban estrangulando y se hizo daño. ¿Qué ocurre? Que luego cuando la estrangulan, quizás quedó desmayada, el asesino agarró y fue cuando la golpeó con un objeto muy fuerte en la cabeza. Entonces las personas que están en contra de los Ramsey deben pensar por un momento de que si primero fue la estrangulación, entonces no fue que el niño la golpeó primero. Eso es una discrepancia en la primera teoría, que se dice de que el niño simplemente agarró algo muy fuerte y la golpeó. Según esta teoría, que él le tenía mucha envidia a ella porque ella era el centro de atención. Ella era la modelo de la casa, ella era la que siempre era John Bennett por aquí, John Bennett por allá. Sin embargo, muchas personas dicen, no, eso no puede ser, porque él es una persona muy tímida y a un niño de 7 años que es tímido no le importa esa clase de cosas. Y por otra parte, hay una pequeña discrepancia, es una duda que yo tengo, y es con respecto a que realmente si el asesino se llevó a John Bennett, el asesino hizo una carta de 2 hojas y media. El asesino se tomó ese tiempo, o junto con llegar a la casa, de hacer una hoja de 2 hojas y media. Agarró a la niña, se la llevó al sótano y la mató allí. O sea, no tiene sentido de que una persona te deje una nota de que te voy a secuestrar a la niña y luego en el sótano te aparezca la niña muerta. De paso que al principio, cuando la niña había desaparecido, al parecer habían buscado por toda la casa excepto en el sótano. Entonces como que un poco extraño que una persona vaya a secuestrar a una niña, haga una carta de 2 hojas y media, la deje en las escaleras y luego mate en el sótano a la niña. La única manera quizás era que allí mismo estaba el secuestrador, se había quedado escondido para comprobar si la familia iba o no a llamar a la policía. Hasta el día de hoy no se ha logrado comprobar si por fin fueron los mismos Ramsey o si fue otra persona ajena a ellos. Lo cierto del caso es que si se encontró bajo las uñas de John Bennett un ADN que no corresponde a ninguno de la familia de ella, quiere decir que sí hay un intruso, quiere decir que sí hubo un intruso, quiere decir que alguien realmente entró a la casa. En lo más actual que ha ocurrido alrededor de este caso es que el 10 de enero del 2019, Gary Oliva, un convicto de 54 años, se acaba de hacer pública una carta en la que dice de que él fue el asesino de John Bennett. Gary había sido sospechoso por mucho tiempo, ya que él vivía cerca de la casa de John Bennett y ha sido acusado de pedofilia. Ahora que se publican estas cartas, un amigo de él asegura de que en esa época él había sospechado de Gary, ya que la noche del asesinato de John Bennett, Gary había llamado a su amigo y le había dicho de que le había hecho daño a una niña. Nunca amé a nadie como hice con John Bennett y sin embargo la dejé escapar y le partí la cabeza a la mitad y la vi morir. Fue un accidente, por favor, créeme, ella no era como los otros niños. John Bennett me cambió por completo y me quitó todo mal, solo con una mirada a su hermoso rostro, su hermosa piel resplandeciente y su divino cuerpo divino. Me di cuenta de que estaba equivocado al matar a otros niños. Sin embargo, por accidente ella murió y fue mi culpa. Esa es la noticia actualizada que hay hasta este momento. Se determinará si realmente es él o no cuando se realice la prueba de ADN.
Bueno, y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, dale un manito arriba y déjame tu comentario. ¿Qué es lo que opinas de este caso? ¿Realmente hay suficientes pruebas para culpar a la familia o realmente hubo un intruso y secuestrador en la casa? Nos vemos en el próximo video. Chao.